Bien, buenas noches. Soy el profesor Julio Hernández Pajares, miembro del comité de pymes de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores. Y en esta ocasión, en la semana de la Junta, vamos a participar con una ponencia relacionada con la gestión del análisis de punto de equilibrio, ¿no? De costo, volumen y utilidad en las pymes, a cargo del colega Carlos Enrique Alarcón Eche, contador público colegiado. El profesor, él es profesor universitario, es profesional en ciencias contables con más de 14 años en experiencia profesional en empresas del sector industrial, servicios y comerciales, gerente general de asesores y consultores con ACES SAC, auditor senior en Mestanza, Sánchez y Asociados Sociedad Civil, y como ya se había señalado, una experiencia docente en universidades en los temas de contabilidad. Es especialista en desarrollo de consultoría especializadas en áreas relacionadas con las ciencias económicas de distintas empresas privadas y en análisis, interpretación y ejecuciones de presupuestos, estados financieros y planeación tributaria. Lo dejo con el colega Carlos Alarcón para su presentación. En este caso va a tratar el tema de punto de equilibrio, ¿no? Luego ya haremos los comentarios y preguntas al concluir. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos en la Junta. El tema que me han asignado es un poquito lo que siempre los clientes dentro de lo que es la asesoría me consultan, ¿no? Es cómo o cuánto es lo que deben vender y más o menos cuánto es el precio que ellos deberían fijar. Para esto nosotros tenemos que determinar que todos los dueños de negocio normalmente están con estas dudas o preguntas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros costos fijos? Pues, cuándo necesitamos producir, a qué nivel de ventas cubrimos los costos y cuándo debemos vender para cubrir los costos. En este contexto de lo que es el modelo CBU, normalmente vas a buscar tú el punto de equilibrio y cuánto es lo que quieres ganar de una manera sencilla. Si lo vemos a nivel del detalle que tenemos que tener, cada empresa es un mundo distinto. Hay una empresa que se dedica a lo que viene a ser. ¿Me escucha? Sí, Julio. Sí. ¿Se escucha un eco por ahí? A ver. Sí, entonces les decía que referente a lo que es, cada empresa es un mundo distinto, ¿no? Tenemos lo que viene a ser una empresa, por ejemplo, de producción de velas, que tiene lo que es la parafina como lo que viene a ser su materia prima principal. Y sabemos que la parafina la importan desde China. Últimamente, con los costos elevados que han habido por esto de la pandemia, lo que era un flete de $3,000 subió hasta casi 11,000. Entonces, esto afecta de manera general lo que viene a ser tanto el precio como los costos que se puedan estipular. También cada producto tiene su curiosidad a nivel de que tienen sus propios fechas, ¿no? Las fechas donde más se brinde el producto y normalmente fechas que le llaman en algunos casos de descanso, ¿no? Que normalmente no deberían tener, que le llaman la maquinaria ociosa, y lo que también los costos fijos se van a mantener, esos no van a desaparecer. Entonces, esto trae a colación de que se puedan realizar otras actividades dentro de la misma empresa y que puedan cubrir estos costos fijos y dejar un margen para lo que viene a ser, económicamente hablando, el bienestar de la empresa o una ganancia. Dentro de lo que manejamos, normalmente el análisis de punto de equilibrio maneja dos cositas sencillas, que es el método de la ecuación y el método del margen de contribución, ¿no? Que son métodos para calcular el punto de equilibrio. Dentro de lo que es este proceso, normalmente la fórmula no es tan difícil, son las utilidades o ganancias que yo quiero sacar, que va a ser igual a las ventas menos los costos variables. Y esto le vamos a restar los costos fijos. A estas ventas menos los costos variables, dentro de lo que nos viene a ser un estado de costos, le llamamos margen de contribución. Y este punto de equilibrio normalmente se busca que sea cero para saber a partir de cuántas unidades yo voy a tener que fabricar para poder cubrir todo lo que viene a ser mis costos que yo estoy asumiendo. Entonces, teniendo esa referencia,
tenemos que cada unidad que yo pueda producir va a tener un costo fijo, un precio de venta unitario, menos un costo de venta unitario, y esto totalmente me va a dar lo que les mencionaba, ¿no? El margen de contribución unitario, que viene a ser el precio de venta menos el costo variable, y el costo fijo que siempre se va a mantener y lo vamos a tener ahí. Hay un detalle, cuando nosotros hagamos un esquema, o lo que adolecen mayormente las empresas, es de que no están bien mapeados sus costos fijos y sus costos variables, ¿sí? Y peor aún lo que vienen a ser los indirectos de fabricación. Y en este caso, ¿por qué no lo pueden mapear, no? Por experiencia es de que todo lo quieren sacar de la parte contable. Y normalmente en la parte contable solamente reflejan todo lo que viene a ser lo que se provisiona, pero hay cosas que escapan de lo que viene a ser en sí el proceso productivo. En algunos casos tenemos, por ejemplo, les comento, en la producción de un producto, que un proveedor de lo que es no entrega lo que viene a ser el documento o el comprobante respectivo, ¿no? No lo entrega en ese mes, lo entrega en el mes siguiente. ¿No? O simplemente no pagó la detracción y no se utilizó, solamente se hizo una provisión, etcétera, de cosas que contablemente me va a variar el contexto del costo. Por eso es que normalmente nosotros tenemos que separar esa parte contable de lo que viene a ser costos, hacer nuestra plantilla y reflejar todo lo que está identificado como costo fijo y costo variable. Dentro de esto, también podemos tener en este caso vamos a mencionar un poco lo que viene a ser el método de la ecuación, y este método de la ecuación va a ser enfocado a lo que viene a ser una empresa de acá de Chiclayo específicamente. Una empresa se dedica a hacer lo que son casacas de cuero y las vende a cada una a 500 soles, ¿no? La variación ha habido por lo que es materia prima y otros insumos, y mantiene un costo variable normalmente de lo que viene a ser 300 soles, ¿no? Además de un costo fijo, que vienen a ser los alquileres, quizás el personal de planta, entre otros, que bordea los 80.000 soles. Entonces, esta persona desea conocer simplemente qué cantidad debe vender para cubrir sus costos. En ese contexto, manejamos que el precio unitario de venta, manejamos el costo variable unitario y manejamos el costo fijo total. Con esto tenemos el signo Q, que viene a ser el número de casacas que nosotros vamos a tener que vender. Trayendo a colación lo que es nuestra fórmula, hablamos de que las ventas es igual a costo variable más costos fijos más utilidad. Entonces, reemplazando simplemente en sencillo, nosotros podíamos a mano alzada, cuando conversamos con algún cliente, hacer esta pequeña fórmula y poder tener una tendencia a nivel de lo que viene a ser su punto de equilibrio. Y en ese contexto manejamos que tenemos el precio unitario de ventas, ¿no? 500. Tenemos también nuestros costos variables. La Q es cantidad, ¿sí? Lo tenemos como incógnito. Entonces, 500 por la cantidad, 300 por la cantidad, más los 800, más cero. ¿Por qué cero? Porque viene a ser mi punto de equilibrio. Cuando ya yo tenga o quiera tener ganancias, para ver cuánto es mi proyección, tenemos que nada más agregar el monto. En este contexto solamente aplicamos una regla simple, una resta, ¿no? 500 menos 300Q, y esto lo dividimos y el punto, en este caso, o la cantidad que debemos producir para cubrir nuestros costos, tanto variables como fijos, es de 400 soles por casaca. Esa es la cantidad. Si hablamos multiplicado por el precio, que ya lo teníamos el precio unitario ahí, 400 por 500 nos está dando un promedio de 200.000 soles. Entonces, en ese punto ya lo tenemos casi mapeado en su gran mayoría si estamos conversando con algún cliente pequeño. Las ventas, cogemos lo que viene a ser un estado de resultados, pero a nivel de los costos, para calcular su margen de contribución. Y normalmente aquí la experiencia de la persona o el dueño te va a decir, ¿cuánto es lo que margina usted en su negocio? ¿No? Entonces, el 15%, 20%, 30%, 5%, dependiendo de cuál sea. Normalmente en producción es para que se lleve el producto bien, depende mucho, mucho, si es que es un producto que está en el mercado y que varios lo venden, que tiene poca demanda o que simplemente es una persona que está en el mercado y que tiene que obviamente calcular los costos
para poder sacar el máximo provecho, ¿no? Como producto único. Dentro de eso, tenemos lo que viene a ser la venta de 500 casacas, lo multiplicamos por lo que es el precio unitario de los 500 soles, nos está dando 250.000, y esto viene a ser nuestro porcentaje total de ventas, que lo vamos a considerar como un 100%. Le vamos a restar los costos variables que los teníamos antes, que eran 300 por la cantidad, en este caso 300 por los 500, y nos va a dar los 150.000. Y esta diferencia de los 250, que es las ventas menos los costos variables, nos va a dar lo que es el margen de contribución. En ese contexto de esos 100, simplemente, y también de precio unitario, yo voy a poder decir que su margen de contribución es del 40%, ¿no? Y ahí podemos conversar. Obviamente, van a decir, pero los costos fijos que acá no los estamos considerando. No, no, no. Solamente estamos haciendo o sacando lo que es el margen de contribución, o como algunos lo confunden normalmente con la contabilidad al hablar de una utilidad bruta, que no es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos contablemente, hablamos de lo que es una provisión, y acá hablamos a nivel de costos variables, y ya cuando hacemos un análisis de costos cambia incluso la utilidad que podemos tener al hacer nuestro estado de resultados, ¿sí? Tenemos también el método de la ecuación y el margen de contribución. Normalmente aquí se resume en que la información que yo tengo con los costos variables a nivel de porcentaje, que es el 60%, tengo los costos fijos, que es 80.000, y lo único que en este caso voy a hacer es determinar lo que tengo que calcular en base a la fórmula, ¿no? X vendría a ser el total de ventas, que es multiplicar el 0.60, que es el porcentaje del 60%, más los 80.000 que yo estoy considerando como costos fijos, más el cero que viene a ser, en este caso, la ganancia, que yo no la estoy teniendo para poder sacar mi punto de equilibrio. Teniendo estos resultados, ¿no? El X viene a ser la unidad, le restamos el 0.60 y nos queda 0.40 o 40%. Lo dividimos entre los 80.000 y automáticamente nos está quedando el mismo monto de los 200.000 como punto de equilibrio de ventas, utilizando el método de la ecuación y el margen de contribución. De manera sencilla y un poquito para poder determinar. Entonces, cuando ya empezamos a entrar en el contexto de ya haber sacado con los dos métodos y nos va a dar el mismo resultado, pero obteniendo bien los datos al inicio de lo que viene a ser nuestra consultoría. Supongamos que la empresa quiere saber cuánto es la ganancia que va a obtener, por ejemplo, cuánto debe vender para obtener una ganancia de 100.000 soles. Entonces, en cantidad, yo voy a tener cubierto lo que viene a ser eh, cantidad por lo que viene a ser el precio, 500, ¿no? Lo que vienen a ser mis costos, ya lo tenemos, los datos que no debemos olvidarnos, y mi costo variable unitario, que es 300, por la cantidad, que también es 500, ¿no? Y en este caso vamos a hacer la resta, 500 menos 300 nos va a 200Q. Aquí están los 80.000 que teníamos antes, más los 100.000 que yo quiero sacar de ganancia, y la división de esto nos va a salir que la cantidad de casacas que yo debo vender para obtener esa utilidad de 100.000 serían 900 casacas. Esto es cuando yo tengo un objetivo a nivel de las utilidades. Este tema del multiproducto también se relaciona mucho con lo que es la fijación de precios, porque es fácil determinar el punto de equilibrio, determinar una ganancia, pero lo que normalmente a nosotros nos piden es que también fijemos un precio. Y dentro de esta coyuntura creo que es importante mencionar esto. La mayoría de compañías van a hacer un enorme esfuerzo por analizar los costos y sus precios, pero dentro de un mercado tan competitivo, eh, si tú empiezas a vender demasiado alto tu producto, los clientes simplemente buscarán otras opciones, y si lo vendes muy bajo, lo que va a ocurrir es que tú vas a asumir un costo y vas a cubrirlo con lo que tienes dentro de tu empresa, que viene a ser tu liquidez, y poco a poco va a haber mar y vas a caer quizás en negativo. Es posible también cargar un precio bajo para estimular a la demanda que quiera ser satisfecha, ¿no? Y obviamente las necesidades que tú requieras cubrir de cada uno de los consumidores. Para eso hay cierto recelo
entre lo que viene a ser la parte de producción, cuando estás en una fábrica, te dan todos los datos a nivel de minutos, a nivel de consumo de kilowatts, a nivel de uso de materia prima, si fue primeras en entrar, primeras en salir, todo te lo dan tan detallado, pero esa persona que normalmente es un ingeniero, ¿no? Industrial, no genera o no calcula el precio para lo que viene a ser la cotización, ¿no? Eso son muy celosos las empresas y cada uno maneja su propio espacio para poder hacerlo. Entonces, aquí entra la parte de la depreciación, entra lo que viene a ser la proyección de gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros, tu margen que le vas a sumar para poder determinar un precio de manera empírica, podríamos decir, ¿no? Pero para lo que viene a ser el contexto que nosotros estamos viviendo, tenemos factores que influyen en la fijación del precio. Y normalmente son estos tres. Tenemos a lo que vienen a ser los clientes, que normalmente influyen en el precio que nosotros estamos negociando, de acuerdo a la demanda del producto. Y en este tirijala, normalmente, son los factores que es calidad y características del producto, son los que predominan para los clientes, ¿no? Para lo que vienen a ser los competidores, normalmente influye el precio a través de sus esquemas de precios, características de producto y volumen de producción. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Una empresa que se dedica, por ejemplo, a la fabricación de bolsas, si su porcentaje en la fórmula era de 37,5 a la hora de la producción de su fórmula, lo que están haciendo es bajarlo a un 32,5 que no afecta, en gran parte cumple lo que viene a ser el estándar, pero entra a la competencia con lo que viene a ser otras empresas. Normalmente cuando tú cotizas, al igual cuando estás haciendo una importación, lo haces con varios proveedores y estos se empiezan a comparar, ¿no? Oye, ¿cuánto me vende Lima? ¿Cuánto me vende Chiclayo? ¿Cuánto me vende Piura? Y sacan lo que vienen a ser el producto en sí. Esto también influye, no solamente en la cuestión de los competidores, también influye en lo que viene a ser el cumplimiento. Si no tienes un buen cumplimiento en los tiempos, también le estás produciendo costos a la empresa que te está comprando el producto. Y sin irnos más lejos, lo que influyen en este caso los precios y que afectan la oferta cuando menor es el costo, mayor es la cantidad que una empresa está dispuesta a suministrar. Entonces, para ver también esto de los precios y la fijación de precios, tenemos que tener en cuenta que hay enfoque de precios alternativos, ¿no? A largo plazo. Y a largo plazo normalmente te basas o en el mercado o te basas en el costo, ¿sí? El precio que te vas a basar en el mercado normalmente es cobrado por lo que quieren los clientes, ¿no? Y cómo reaccionan ante los competidores. Basado en el costo, el precio cobrado se basa en lo que cuesta producir junto con la capacidad de recuperar los costos y aún así lograr lo que viene a ser una tasa de rendimiento requerida. Lo ideal, lo ideal es que nosotros trabajemos con lo basado en costos, lo ideal, ¿sí? Pero hay escenarios. Esos escenarios son tres. El mercado y las estrategias de fijación de precios se basan en estos tres modelos de mercado. Un mercado competitivo, mercados menos competitivos y lo que vienen a ser mercados no competitivos. Normalmente utilizas el costo en dos de estos. Cuando son menos no competitivos, utilizar un enfoque basado de costos te va a ayudar a marginar más. Cuando son mercados menos competitivos, puedes utilizar los dos enfoques, tanto el basado en el mercado como basado en el costo. Y donde hay mucha competencia, mercados competitivos, demasiados que están ahí, que se arañan, normalmente utilizas lo que viene a ser un enfoque basado en el mercado, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de lo que viene a ser los costos relevantes para tomar las decisiones dentro de lo que viene a ser una fijación de precios, obviamente a corto plazo tenemos que tomar en consideración distintos factores. Entre ellos, considero acá una empresa que se dedica a la fabricación de lo que es avena, ¿sí? Eh, Su capacidad nada mensual viene a ser de algo de 500,000 cajas de avena. Esta empresa produce nada más 300,000 cajas de avena por mes, y obviamente con las variaciones respectivas, ¿no? Y la empresa se le ha pedido que con otras dos empresas oferten para que puedan suministrar 150,000 cajas más durante los próximos 4 meses. Entonces, esto se ve ahorita muy común en lo que viene a ser la cuestión de alimentos.
¿no? El detalle, así como lo hacen las agroexportadoras, es de que cuando negocian el producto, lo negocian o te fijan el precio, ¿no? Para tú vender todo lo que viene a ser el producto en sí a un precio determinado, o simplemente lo negocias de acuerdo a lo que estás enviando, ¿no? A nivel de los containers, normalmente lo negocias por las fechas en las cuales se van a enviar y dentro de las cláusulas que tienes dentro del contrato. Para lo que viene a ser acá el mercado local es un poquito más difícil. ¿Cuánto quiero a tal precio? Y normalmente son cotizaciones que tú trabajas con el Estado, ¿no? Independientemente de lo que pueda pasar con la economía del país, tenemos que asumir lo que viene a ser el compromiso ya pactado. Entonces, con este contexto, también tenemos algunos datos. Tenemos el costo de fabricación variable, que viene a ser los 38 soles, ¿no? Costo de comercialización y distribución, que normalmente son 13 soles. Tenemos también lo que es el costo de fabricación fijo, ¿no? Que son 14 soles, y comercialización y distribución fija, son de 15 soles. Esto nos da un total de 80 soles. Estos datos, a la hora de que yo voy a producir esos 150.000 adicional, yo tengo que tener en cuenta que yo ya tengo costos asumidos, ¿no? Los costos fijos no van a cambiar, pero sí me van a de repente generar un adicional, que eso es normal, porque la producción que me están pidiendo es mayor. Entonces, dentro de lo que viene a tener la empresa, existen gastos generales por esta fabricación de los 150.000 cajas adicionales de casi 4.200.000. Y esto va a producir dentro de lo que viene a ser los gastos generales un aumento en lo que viene a ser el costo fijo en casi 165.000. Entonces, los costos fijos totales de la comercialización y la distribución no cambiarán, pero te piden decir qué precio deberá ofertar, en este caso, las cajas de avena, la empresa en mención. Entonces, para nada más no complicarse acá, lo único que nosotros debemos hacer es que ya tenemos los costos variables de fabricación que eran 38, ¿sí? Dentro de esto tenemos un costo de fabricación fijo que se va a agregar a lo que viene a ser el, entre los costos más relevantes para poder determinar el precio. Y en este caso voy a coger los 165.000 que me adiciona como gastos generales y lo voy a dividir entre lo que son las 150.000 cajas, dándome un promedio de 1.10 que se va a adicionar a cada uno de estos productos. Entonces, a la hora de yo manejar lo que viene a ser los costos relevantes, tanto mi costo de fabricación variable como mi costo de fabricación fijo, me va a salir un costo de 39.10. Y dentro de lo que es también estas decisiones que normalmente se toman a, a corto plazo, también hay decisiones que se toman a largo plazo, ¿sí? Y normalmente cuando tomamos a largo plazo, siempre hay esa necesidad de lo que vienen a ser nuestros clientes de imponernos ciertos precios, ¿no? Decir, bueno, yo te compro esta cantidad, pero a este precio. Entonces tienes que evaluar si es que conviene o no conviene, si cubres todos tus costos y además de eso tienes pues el margen que normalmente tú estás acostumbrado a cubrir. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente las empresas aceptan, ¿no? Aceptan, digo, sin hacer análisis estas ofertas, ¿no? ¿Sabes qué? Es 1.000.000 y la cabeza lo que tienen mayormente los dueños es, no, si 1.000.000, lo hacen sus cálculos en su cabeza y dicen, sí, me sale 200.000 que queda. Y con esos 200.000 yo ya voy a poder mover algunas cosas, pagar este préstamo, pagar a mis proveedores, esto se mueve porque se mueve y sale adelante, ¿no? En realidad no debería ser tan ambiguo porque esto lo he visto con lo que vienen a ser los préstamos que han obtenido por esto del reactivo y en algunos casos, a pesar de ser un préstamo con un bajo interés, han tenido una influencia a la hora de la liquidez también de la empresa, porque así como se soltó el dinero y pensaban en proyección de 3 años de que se iba a hacer la devolución de una manera mucho más sencilla, esto también trajo sus consecuencias que nadie las veía, de que se iba a elevar tanto en cuestión, depende del rubro, de lo que viene a ser las materias primas, los fletes y en sí los servicios, ¿no? Y eso también ha traído como consecuencia de que haya
una menor capacidad en cuestión de lo que viene a ser la adquisición de esta materia prima para poder seguir produciendo y poder cubrir lo que viene a ser el mercado. El mercado también se ha retraído. Si antes compraba la marca X, ahora de repente está comprando la marca A, porque de repente es un precio mucho menor y va a la altura del bolsillo. Normalmente esto se ve con lo que es línea blanca, que le llaman en España, ¿no? Que viene a ser todo lo referente a los productos de primera necesidad, que nosotros acá los conocemos como los productos de marca del supermercado, ¿no? Así más o menos lo manejan. Es una calidad un poquito menor, ¿no? Los costos acá también varían, pero esto también tiene pues obviamente su impacto dentro de lo que viene a ser la economía. Entonces, teniendo esto como referencia, tenemos lo que vienen a ser los costos relevantes para las decisiones de fijaciones de precios un poquito a largo plazo. Y tengo lo que viene a ser esta empresa que tiene dos marcas de juguetes, ¿no? Y se encarga de hacer un juguete sencillo y un juguete un poquito más complejo. Eh, Se pide, ¿no? Que se fije un precio a largo plazo. eh, y bueno, nos dan estos datos. Nos dicen que por pedido tenemos 78 soles. Las pruebas que normalmente se hacen con las inspecciones es de 2 soles, ¿no? Por hora. Los retrabajos, cuando sale algo mal en el proceso y lo vuelves a reelaborar para que pueda hacerse la corrección, 38 soles por unidad. Normalmente ese es el margen de error, ¿no? Que normalmente le ponen y debe ser lo mínimo posible. Entonces, tenemos lo que viene a ser el costo por unidad, los materiales directos, que son 450 soles. Tenemos lo que es la mano de obra a nivel de 3.50 las horas a 19 cada hora. Ese dato que nosotros lo vemos en general, cuando nosotros lo queremos ver en una empresa, va a depender también de los trabajadores que están involucrados en producción y los trabajadores que están fuera de planilla de producción. Normalmente, aquí solamente algunos a mano alzada que ponen el sueldo que ganan en ese mes, lo suman y lo prorratean entre todo lo que viene a ser el producto. Sería bueno, un error que casi no debería pasar, ¿no? En un proceso de fabricación, normalmente se trabaja con los costos por producción o las órdenes de producción, y estas órdenes de producción tienen todo un esquema: proceso A, proceso B, proceso C, proceso, ¿no? Y cada uno de esos procesos, las personas que intervienen, las máquinas que intervienen, los kilowatts que intervienen, los minutos que se utiliza y cuánto, en este caso, ingresa la materia prima y cuánto va pasando en cada uno de los procesos. Normalmente hay una merma, como en todo. Esa merma también pasa acá. Me pasó un caso, ya que lo estamos acá visualizando, en el que mencionaba la persona, decía: yo calculo una cantidad de 275 kilogramos de materia prima, ¿no? Hablando con la ingeniera industrial me dice: no, no son 275, son 276,30. ¿Ok? ¿Por qué la diferencia? Porque a la hora que yo lo veía en la facturación, en la venta, salía 275, ¿no? En cuestión de lo que era la cantidad de millares que se producían. Entonces, le digo: ¿y por qué le dan un poquito más, no? No, es que nosotros producimos y siempre hay un margen de error en lo que vienen a hacer las máquinas, y nosotros producimos unos 200, 300, y eso lo dejamos como para el próximo pedido. O sea, no se pierde, pero se queda para el próximo pedido. Pero la pregunta es: ¿el próximo pedido, que es el siguiente, la siguiente semana, siguiente mes, el siguiente 2 meses, 3 meses? Entonces, había mercadería que se estaba acumulando, ¿no? Como producto terminado, de poquitos, de poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y habían clientes que simplemente se habían retirado y esa mercadería estaba ahí. Entonces, sumando en promedio los productos terminados, era una cantidad regular de dinero que estaba ahí, simplemente estancada. Lo otro es que al no considerar la merma, tampoco no estás haciendo o costeando bien tus costos a nivel del producto. Y si esa merma tú la produces y la guardas y luego la vendes, ya no estás hablando de merma, estás hablando de un subproducto, ¿no? Normalmente eso se tendría que facturar hablando del proceso contable, pero a nivel de costos simplemente lo va a absorber el proceso en sí.
Entonces, cuando tú calcules lo que viene a ser la mano de obra directa, por favor, agrégale la CTS, agrégale las vacaciones, agrégale las gratificaciones, ¿no? Y todo lo que en este caso sume para que tú puedas tener lo más cercano posible lo que viene a ser el costo por hora de cada uno de los trabajadores. Entonces, acá tenemos que el costo por hora, ¿no? Es 3.50 y que cada hora, bueno, en este caso se va a pagar 66.50 a la hora de la multiplicación, ¿no? Entonces se utiliza, perdón, 3.5 horas y cada hora me vale 19 soles. Tenemos también el total que es 516.50 y es obviamente sumado a estos datos que nos van a dar los números de pedidos realizados, número de horas de prueba, todo esto, número de unidades elaboradas, cuánto es el tiempo o, bueno, los costos directos fijos de las máquinas que se utilizan exclusivamente para la fabricación en caso de juguete, ¿no? Complejo el total, me están dando ahí también los costos, que son 7 millones, y cuál es el costo de producir en este caso 100.000 juguetes complejos. Entonces, todos estos datos que normalmente nosotros decimos, oye, ¿de dónde está sacando tanta información? Es lo que nos va a generar o lo vamos a tener que hacer en procesos, o nos da el ingeniero que está dirigiendo todo el proceso, o simplemente mapeamos todo el proceso nosotros mismos y empezamos a generar por cada uno de esos procesos una orden y lo que necesitamos de cada proceso. Todo lo que puedas tú medirlo, en este caso determinarlo de la manera más sencilla, va a servir para que puedas controlar mejor estos costos. Bueno, tenemos acá un concepto de materiales directos más mano de obra, que en este contexto no es tan relevante, son 51 millones, ¿no? Esto ya está determinado, no va a cambiar la cantidad que voy a ingresar de materia prima y las horas que yo voy a utilizar. Donde sí me voy a tener que centrar aquí en este caso son en los costos fijos, ¿no? Estos costos fijos que normalmente son de 7 millones y que no van a variar. Lo que vienen a ser los pedidos, que teníamos que valía cada pedido 78 soles y tenemos una cantidad de 17.000. Tenemos las pruebas que tenían un error, son de 2 soles, pero como tenemos 3 millones que se han hecho por la cantidad que nos han solicitado, son 6 millones. Y los retrabajos que eran 8.000, que al final los multiplicamos por los 38 soles y nos da lo que viene a ser 304.000. Todo esto nos da un monto de 66.280.000. ¿Y esto para qué me sirve? Para yo determinar cuánto me cuesta producir estas 100.000 unidades, ¿no? Lo divido y automáticamente nos está dando el monto de 662.80. Ahí faltaron 3 ceritos. ¿Sí? Dentro de lo que viene a ser el precio objetivo y el costo objetivo que normalmente se busca, nosotros manejamos lo que viene a ser un precio objetivo menos lo que vienen a ser los ingresos operativos por unidad. Y en este contexto, normalmente nosotros lo que vamos a hacer es estimar para un producto o servicio que los clientes potenciales quieran o estén dispuestos a pagar. Para esto, la gerencia de una empresa X, ¿no? Te pone un ingreso operativo o un ingreso operativo objetivo del 15% sobre los ingresos por ventas de juguetes, complejo específicamente, ¿no? Entonces, los ingresos por ventas que se van a generar, eh, ventas objetivo, ¿no? Son 750 unidades. En este caso me preguntan cuál es el costo objetivo por unidad. Y en este proceso que nosotros manejamos es de que el precio de las ventas objetivo se va a multiplicar por el 15%, que en este caso es lo que me están pidiendo, y me está saliendo los 112. Entre el concepto que manejo de 750 menos 112, me está dando 637.50 para lo que viene a ser este precio objetivo que se está negociando. Entonces, en el costo total actual por unidad de juguete complejo es de 637.50. Ahora, un detalle más, para cuando ustedes van a determinar el precio, no significa solamente que voy a multiplicarlo por una cantidad y eso se lo voy a adicionar y yo con eso estoy ganando. En este caso hay una fórmula específicamente para yo poder determinar lo que es el precio con un margen de ganancia y podamos obviamente tenerlo mapeado.
¿Cuál es el contexto actual casi en la mayoría de empresas? Si yo tengo un producto que es, por ejemplo, la venta de pizzas, que también se puede mapear con los costos, todos están vendiendo ya en una zona determinada pizzas, 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 hasta que el punto llega de que el margen va disminuyendo. ¿Qué es lo que han hecho algunas empresas para que ese margen no disminuya y se siga haciendo de la competencia? Han agregado lo que vienen a ser un valor agregado, ¿sí? Y este valor agregado es en el servicio, en el ambiente, diferenciándose de los demás y manteniendo lo que viene a ser su precio muy diferente a los que se manejan en el mercado normalmente. ¿Sí? Eso sería todo a nivel de lo que es una manera sencilla de hablar de lo que viene a ser el precio que vamos a determinar para un producto y cómo podríamos fijar algunos de los costos para los precios de nuestros productos a largo o corto plazo. ¿Sí? Si hubieran preguntas o dudas, pueden hacer en este momento. Encantado de Muy responder. bien. Agradecemos al magíster CPC Carlos Alarcón por su charla, muy interesante. Y comentar, ¿no? Que la contabilidad de gestión, ¿no? Hay que tenerla muy en cuenta a la par que llevamos nuestra contabilidad financiera, ¿no? Porque, como nos ha explicado Carlos, estas herramientas nos sirven para tomar decisiones, ¿no? A nivel de costo total de la empresa, ¿no? No solo consideramos los costos y gastos financieros, ¿no? Sino vamos a considerar todos los costos que incurrimos desde el diseño del producto hasta su distribución y postventa con el cliente. Entonces, el análisis de costos totales es muy importante en las empresas porque nos permiten ser competitivos, ¿no? Saber cómo estamos con respecto a la competencia. También nos sirven para evaluar la eficiencia de los procesos, de las operaciones, ¿no? También nos sirve para evaluar si nuestros productos son competitivos en costos, en calidad, en precio, ¿no? Entonces, muy interesante la charla y quería hacerle una pregunta a Carlos. Eh, si nos puede explicar un poco la diferencia del análisis de costos totales que has hecho, las herramientas de punto de equilibrio y costo objetivo y de determinación de precio con respecto a la contabilidad financiera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la contabilidad de gestión con el punto de equilibrio de la preparación de estado financiero, ¿no? Para que los presentes lo tengan claro. Claro, es que normalmente en la contabilidad financiera se trabaja a nivel de lo que son la provisión, ¿no? Y a nivel de lo que viene a ser la provisión, yo hablo de una venta menos un costo de ventas y esto me da una utilidad bruta. Pero ese costo de ventas a nivel financiero lo manejamos de una manera, una fórmula muy sencilla, ¿no? Lo que viene a ser lo que es el inventario inicial, más las compras, menos el inventario final, si estamos hablando de un producto que está ya para la venta, manufacturado, ¿no? Entonces, aquí yo solamente voy a ver la cantidad de productos que he vendido en un determinado momento. Y ahí ya tenemos una diferencia muy marcada y que prácticamente me define todo. Es que cuando yo hablo de una contabilidad de costos, ya no estoy hablando solamente de lo que vendí, sino todo lo que invertí. Una cosa es que yo te diga, tengo 10 muñequitos, cada uno vale un sol, y vendí, o mi costo de los muñequitos, saqué 5 muñequitos, ¿no? Y me va a salir que mi costo de ventas es 5 soles. Pero a la hora que yo lo veo, cuánto fue mi costo en realidad, cuánto es que gasté yo en los materiales y todo, fue de 10 soles. Entonces, mi utilidad bruta, que es en financiera, y mi margen de contribución en lo que viene a ser los costos, va a variar radicalmente. Y en ese contexto, el que más nos sirve para tomar decisiones viene a ser la gestión y en este caso de los costos. Incluso los indicadores que tiene el CBU, que yo lo he hablado en breve, nada más es el punto de equilibrio, el punto de cierre de planta, también te da el margen de seguridad, apalancamiento operativo. A nivel de las decisiones que puedes tomar con este análisis de costo, volumen, utilidad, viene a ser la ampliación en la infraestructura a nivel de capacidad. También puedes hablar de un ranking de las empresas, productos y negocios a nivel de lo que viene a ser un punto de equilibrio a nivel de los multiproductos, porque podemos hablar de 3, 4 productos que hace una empresa y también los puede calcular, ¿no? Distribuyendo lo que viene a ser tanto en unidades como puede ser en precio, ¿no? Y a nivel de actividad para la utilidad deseada, una planificación de utilidad a un plazo pues determinado, ¿no? Entonces, con esos indicadores que normalmente tiene el,
el CBU, ¿no? Algunos se proyectan, casi no lo utilizan, pero se proyectan a decir, oye, ¿qué pasa ahorita si es que yo ya no pago el banco, ya no pago la hipoteca, tengo deudas con los proveedores, me están protestando cada una de las letras? Entonces, ya en ese contexto quieren aplicar los costos, ¿no? Y ya en ese contexto creo que es un poco difícil que nosotros podamos determinar y tomar decisiones. Podemos hablar de un cierre de planta, ¿no? Pero tendría que ser un análisis pues que ya tendría que tener más tiempo y más información. Y en estas empresas ya, en ese punto que ya no tienen liquidez y ya están en un protesto y un proceso de cierre, creo que es muy difícil que vuelvan a levantarse, ¿no? Sí, muy bien. Así es, ¿no? Como lo ha comentado el colega Carlos, nosotros no tenemos que esperar estar en una mala situación, ¿no? O que una caída de precios o una caída de demanda, ¿no? Que es lo que comúnmente ocurre ahora que estamos en una situación económica complicada, para recién analizar los costos, ¿no? Ya nosotros teníamos que tener clara nuestra estructura de costo, nuestro margen, nuestras metas que nos hemos planteado, ¿no? Y poder realizar la gestión sabiendo las herramientas que tenemos que utilizar para tomar las decisiones correctas en los momentos oportunos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de los que están escuchando? Lo pueden escribir por el Face. Han comentado que muy interesante la conferencia. No sé si hay alguna consulta. Veo que no, solo han señalado que la charla muy interesante. Y felicitan a Carlos Alarcón por su exposición. Muchas gracias, Maribel. Muy bien. Nada, entonces agradecemos a Carlos por su exposición y ya en una próxima semana de junta tocaremos otro tema relacionado con la gestión de pymes, ¿no? Que es muy importante, dado que en el Perú pues la mayoría de empresas son pymes, ¿no? Y lo que tenemos que manejar muy bien es la contabilidad, la tributación, la contabilidad financiera, y ahora nos ha tocado ver la contabilidad de gestión, ¿no? Muchas gracias, Carlos. ¿Y Listo. algún comentario final? Nada, no solamente de que cuiden mucho ahorita porque va a haber va a subir los precios por la última Así es. noticia que ha salido del petróleo. Casi la mayoría de productos que tenemos en producción, para los que estamos en esa zona, va a aumentar. Entonces, la mayoría que está haciendo está comprando y está que satura, entre comillas, lo que es la materia prima y ya está elevándose el precio, ¿no? En lo que viene a ser plásticos, lo que viene a ser parafina, lo que viene a ser gel para producción de gelatina, el papel, ¿no? Que son empresas que algunas veo y que sí se está viendo un crecimiento ahorita con la noticia de hoy día, ya de que de Rusia, ya estamos, pero hermosos vamos a estar con lo que viene a ser los precios. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a la Junta de Decanos por la oportunidad de poder dar esta conferencia. Muchas gracias, nos vemos en una próxima semana. Hasta Hasta luego. luego.